A ver, vamos a ir apunte. Habíamos quedado en herencia, ¿sí? Bueno, hoy continuamos, a ver, evitando la herencia. Quedamos en los mixing, en mezclas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es, digamos, en términos generales, la herencia, si bien es uno de los pilares del paradigma, no deja de tener sus inconvenientes a la hora de diseñar, digamos, software por el hecho de que para poder utilizar herencia y construir jerarquías de clases, tenemos que tener muy bien diseñado y pensado el software, digamos, ¿por qué? Porque cualquier impacto que nosotros tengamos o cualquier modificación que tengamos hacia la parte superior de la pirámide implica justamente un, valga la redundancia, un impacto, digamos, hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las clases que están debajo de la jerarquía consumen los servicios declarados por las clases superiores. ¿Sí? Entonces, imagínense en una jerarquía en donde tenemos no muy alta, digamos, una jerarquía de clases no muy alta, en donde tenemos que modificar la interfaz de alguna de las clases que están en el medio de la jerarquía. Eso implicaría una modificación casi masiva en todas las clases que están debajo, ¿sí? Para poder ser útiles. Entonces, a raíz de estas cuestiones, a raíz de esta dinámica, digamos, que implica el cambio o la modificación del software, existe el concepto de versionados. Entonces, ¿por qué aparecen, digamos, librerías que tienen versiones con determinada numeración? Entonces, lo que se hace normalmente es versionar para que en el caso de que tengamos que modificar o hacer una modificación muy grande la jerarquía de clases o la librería, lo que se hace es simplemente cambiar una versión diferente y se declara si esta versión es compatible o no con tal o cual versión anterior. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se versiona el software y obviamente esta es una de las causales, ¿no? Pero, digamos, las causales son varias. Pero en todos los casos implica la modificación y la adaptación del software, digamos, eh, para su uso, digamos, corriente, ¿no? Bueno, la idea de evitar la herencia se refiere al hecho de que justamente en la mayoría de los casos, cuando hablamos de jerarquías que son muy profundas, muy amplias, muy grandes, me refiero en cuanto a cantidad de escalones o cantidad de niveles, ¿sí? Se torna un poco complicado, digamos, interpretar el software para su uso correcto. ¿Sí? Entonces, generalmente se trata de no superar 3 clases en cuanto a niveles en las jerarquías, ¿sí? En el caso de que se utilicen herencias. Pero también hay otros tipos de, o mejor dicho, otra mecánica, otro mecanismo para poder abrazar comportamiento o estado de otras clases. ¿Sí? Yo les había mostrado las mezclas o los mixing, que eran clases que se declaraban exclusivamente para poder ser utilizadas por otras clases. O sea, yo no podía instanciar la clase per se sola de manera individual, sino que estaba más bien pensada para poder incorporar comportamiento o estado en otras clases. ¿Sí? Bueno, de la mano de este concepto justamente viene la idea de asociaciones entre objetos, o entre clases en realidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente los objetos, cuando hablamos de objetos, obviamente estamos hablando de instancias de clases. ¿Sí? Cuando hablamos de objetos, hablamos de clases. Ahora, yo puedo vincular dos objetos de dos maneras, a través de la técnica denominada por composición o a través de una técnica denominada por agregación. Eh, Ahora vamos a entrar a esos temas puntualmente, pero quería comentarles anteriormente que una de las
una de las cuestiones que está fuertemente asociada con la herencia es el polimorfismo, ¿sí? Que todavía nosotros no lo abordamos, pero como está en la punta les comento, el polimorfismo es justamente es la capacidad que tiene el software de comportarse de diferentes formas, a pesar de que estamos llamando al mismo método, ¿sí? El comportamiento polimórfico justamente se refiere a eso, es decir, la capacidad de poder, a través de un método o a través de una función, ¿sí? A través de un comportamiento que se llama de la misma forma que sería una función, se va a comportar de una u otra forma de acuerdo a qué tipo de dato es, de qué tipo de clase es, ¿sí? Ese es el comportamiento polimórfico, ¿sí? Entonces, una cosa es sumar, ¿sí? Cuando sumamos dos valores enteros, y otra cosa es sumar dos valores, dos números complejos, ¿sí? La forma en cómo se opera en cada caso es diferente, pero la operación se llama de la misma forma. Entonces, la operación suma, que se va a llamar de la misma forma tanto en la clase enteros como en la clase de complejos, se va a llamar de la misma forma, suma o sumar, pero la forma como se comporta internamente va a diferir. ¿Por qué? Porque cada clase, cada método va a pertenecer a una clase distinta. ¿Sí? Eso es un comportamiento polimórfico. Bien. Bueno, y volviendo, visto esto, volvemos a la forma de asociar objetos. ¿Sí? Esta forma de asociación entre objetos surge justamente para traer, o mejor dicho, buscar un mecanismo de deshacerse de la herencia rígida. ¿Sí? Es decir, hasta cierto momento en el tiempo, la única forma de compartir o aprovechar comportamiento y estado de otras clases era a través de la herencia. En su momento la herencia era total, es decir, una clase, cuando heredaba de otra clase superior, heredaba todo, absolutamente todo su comportamiento. Bueno, después aparece el concepto de interfaces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que vendríamos un poquito a aproximar al comportamiento de interfaces con los mixing o mezclas, en donde yo estoy tomando parte de lo que a mí me interesa. O sea, yo lo que hago es construir clases que tienen determinado comportamiento y estado y heredo solamente esa parte. ¿Sí? Pero son clases que están destinadas exclusivamente a formar parte de una jerarquía eh, para poder ser aprovechadas. ¿Sí? Bueno, las interfaces que en lenguajes como C, lenguajes como Java, lenguajes como Go, son lenguajes que incorporan las interfaces. La interfaz es un tipo de dato más, así como es la clase, así como son los valores enteros, así como son los números complejos, así como son, bueno, los strings. Bueno, las interfaces es un tipo de dato más. Así. ¿Y para qué sirven las interfaces? Las interfaces son tipos de datos en donde yo puedo simplemente declarar comportamiento, pero no defino nada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de, en un lugar fijo, que sería la interfaz, declarar el comportamiento esperado por un tipo de dato, sin definir cómo se comporta, entonces una subclase puede tomar eso, o sea, suponga que yo declaro dos métodos en una interfase, ¿sí? Método 1 y método 2. Una clase que necesita implementar el método 2, si supongan suma, ¿sí? Lo que hace es implementar solamente el método suma de la interfaz. El método resta no lo implementa. ¿Se entiende? Entonces yo soy selectivo con lo que estoy implementando. ¿Se entiende? Entonces, la interfase vendría a ser un mecanismo muy potente que me permite simplemente declarar comportamiento. Nada más que eso. La definición viene por parte de las clases que la implementan posteriormente. ¿Sí? Bueno, la forma de implementar interfaces que nosotros vimos en Python es, justamente son las clases abstractas. ¿Se acuerdan cuando vimos hace dos clases atrás, creo? Las clases abstractas justamente son clases no instanciables, que simplemente yo declaro comportamiento o estado en su defecto, ¿sí? Pero no defino nada, o sea, no escribo código de cómo funciona. Eso lo hacen las clases que implementan la clase abstracta. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que vamos a ver ahora?
Ahora lo que vamos a ver es otra forma de aprovechar funcionalidad existente en otras clases, ¿sí? Y eso es a través de la composición o a través de la agregación. Estos conceptos vienen de la mano con el diseño de software, ¿sí? Tanto la composición como la agregación. Es la manera en cómo se asocian dos clases entre sí, dos o más, ¿sí? Y en resumen, digamos, ¿de qué se trata esto? Cuando esa asociación entre dos clases es fuerte, entonces esa asociación es por composición, es decir, una clase está compuesta por otra clase, o sea, el objeto de una clase contiene o está compuesto por objetos de otra clase. ¿Sí? Esa asociación es fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando la clase padre o la clase contenedora se elimina, perdón, el objeto contenedor se lo elimina, desaparece el objeto contenido, ¿sí? Y en general, la asociación por composición expresa las relaciones del tipo tiene una, ¿se entiende? O sea, una clase tiene una fecha, y acá en el ejemplo yo les doy una fecha, ¿se acuerdan cuando trabajamos con uno de los primeros ejemplos que creamos a un objeto persona, en donde teníamos la fecha de nacimiento, que nosotros le pasábamos, en nuestro caso le pasábamos un objeto fecha, ¿sí? Ahora, si yo cuando creo en el constructor de esa clase persona, de ese objeto persona, yo le paso una fecha en el string y después ese string lo convierto en un objeto fecha internamente y lo guardo como estado de ese objeto, entonces ese objeto fecha es un objeto que está siendo contenido por otro objeto persona. ¿Se entiende? Que a su vez tiene otro estado, su nombre, su apellido, además de su fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Entonces, la asociación entre estos dos tipos de objetos, uno es del tipo persona y el otro del tipo fecha, es del tipo de composición. ¿Sí? Entonces, una persona se dice que tiene una fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Una persona se dice que tiene hijos o hijas. ¿Sí? Entonces, en esos casos, la relación es fuerte. Y cuando el objeto superior o el objeto contenedor desaparece, desaparece también el objeto contenido. ¿Sí? Entonces, en ese caso se habla de una asociación por composición. ¿De acuerdo? Y fíjense que acá no estamos heredando nada, estamos simplemente metiendo dentro de una clase, metiendo otra clase. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Sí? Bueno, y la otra manera de asociar es a través de agregación. En ese caso, cuando hablamos de agregación, generalmente ese tipo de asociación entre las dos clases es más débil. ¿Sí? No es tan fuerte. ¿Sí? Y de hecho se denomina agregación, otra forma de denominación es composición débil. ¿Sí? Pero no implica la desaparición del objeto agregado. ¿Se entiende? Es decir, supongan, yo tengo el caso de los que vimos, supongan que ustedes como alumnos, ustedes normalmente se inscriben a cursadas. ¿Sí? Esas cursadas están representadas por comisiones que están asociadas a determinada asignatura. Supongan ustedes el caso de programación. Bueno, ustedes como alumnos, como entidad alumnos, como objeto alumno, pueden inscribirse en varias comisiones. ¿Sí? Entonces, cuando en el caso hipotético de que yo instancie un objeto alumno, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, perdón, y lo inscribo a determinadas comisiones, y después cuando elimino el objeto estudiante o alumno, yo no estoy eliminando las comisiones, ¿sí? Estoy eliminando simplemente la inscripción de ese alumno a esa comisión, pero no la comisión como objeto en sí. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es agregación. Hay una asociación, pero no es fuerte. No implica que si yo elimino un objeto alumno tenga que eliminar la comisión. Ahora, en el sentido contrario, si yo elimino una comisión, ¿implica la eliminación de la instancia de los alumnos que la componen? Tampoco. ¿Se entiende? Porque el alumno puede pertenecer a otras comisiones también. Entonces, por ambos lados, esos tipos de asociaciones débiles.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no implica la desaparición del objeto contenido. ¿Tá? Entonces, y resumiendo, esas son las dos formas, digamos, de aprovechar, entre comillas, o mal dicho, heredar, sino más bien aprovechar comportamientos de otras clases a través de la composición o a través de la agregación. ¿Tá? Bien, ustedes en el ejemplo tienen un ejemplo, justamente el ejemplo de estudiantes con comisiones, ¿sí? Y junto con ellos tenemos departamentos y materias. Ese código me falta actualizarlo, ¿sí? Pero el objetivo un poco radica en eso, ¿sí? Si ustedes toman, vamos a ver, un segundito, bueno, vamos a suponer un caso, yo les decía, vamos a arrancar, acá tenemos estudiante y comisión, ¿sí? Vamos a arrancar con ese caso, ¿sí? Si ustedes tienen, si ustedes observan aquí, tenemos el Edu, constructor, Edu, ¿sí? discúlpame, ¿vos vas a compartir o seguimos el apunte? No, no, sigo con el apunte porque no Dale, modifico eso. Sí. dale, dale. Después voy a subir el apunte actualizado, chicos, que yo no pude todavía actualizar. Cambié el código. O sea, lo que hago es, ahora voy cambiando el apunte porque estoy con otra versión del Python. Entonces, el código que yo tengo no compila en muchos casos. Entonces, digamos, escribo de nuevo y lo subo al apunte, ¿sí? Eso lo voy a hacer Ajá. después al final de la clase. Eh, bueno, fíjense en el apunte que acá tenemos el constructor en donde tiene, se le pasa dos digamos, parámetros, el nombre y el legajo. ¿Sí? Podría haber sido otras cosas también, pero por simplicidad lo dejamos bien. Y después tenemos, fíjense, como estado, y otra de las cosas que en la nomenclatura acá yo no nombro con guión bajo, con doble guión bajo delante de la variable. Esa es otra de las razones por las que estoy cambiando todo. ¿Sí? Y le estoy agregando las propiedades de acceso de lectura o de escritura en el caso de que vaya siendo necesario. Bueno, lo que hace acá es declarar tres atributos que son atributos de instancia por el self, ¿sí? Entonces tiene el nombre, el legajo y clase. Pero clases es, si ustedes observan, es un arreglo, una lista en realidad. ¿Sí? La representación de lista en Python es con dos corchetes. Esa lista está vacía inicialmente, ¿sí? Y después declara un método que se llama matricularse. Se le pasa un objeto comisión, ¿sí? Una instancia de la clase comisión. Y lo que hace es agregar a ese atributo clases esa comisión a través del método append. Y después, si ustedes observan abajo, lo que hace es, y fíjense que acá ya está ejecutando código o llamando un método del objeto comisión. Entonces, no solamente le agregó a la lista clases, a esa comisión que le pasó, sino que además a la misma comisión le está pasando el estudiante, que es self, o sea, la instancia del estudiante en sí le pasa al objeto comisión. Es decir, no solamente le estoy agregando las clases que tiene el alumno, ¿sí? Cuando me matriculo, lo que estoy haciendo es agregando una comisión, que lo que hace es esa comisión agregar a las clases de ese estudiante, y a su vez a esa comisión le agrega al estudiante. ¿Ah? Bueno, y abajo tienen la clase comisión. La comisión es la materia o asignatura y el año. Y después tienen otra lista que inicia vacía de alumnos. Entonces, agregar estudiante lo que hace, toma ese estudiante, que es una instancia de la clase estudiante, y lo agrega a la lista alumnos. ¿Está? Bueno, eso que estamos viendo acá es justamente el aprovechamiento de comportamientos que existen en otras clases a través de, en este caso acá, si yo elimino una instancia del estudiante, estoy eliminando la lista clases. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la lista clases no es un tipo de, no es una clase más. O sea, me
refiero a una clase creada por el usuario, ¿sí? Self classes es una lista, ¿sí? Que sí es un tipo nativo del Python, pero cuando me refiero a la composición, me refiero a la composición de clases creadas o diseñadas por el usuario, ¿sí? Y este es el caso en donde nosotros aprovechamos el comportamiento de otras clases, pero por agregación. ¿Sí? ¿Por qué por agregación? Si yo elimino una instancia de estudiante, ustedes lo pueden ver en el código, yo no estoy eliminando la comisión. ¿Se entiende? Estoy eliminando simplemente los datos del estudiante y la lista de clases en las cuales ese estudiante estaba inscrito inicialmente, nada más. Y lo mismo con comisión. Cuando la comisión se elimina, yo no elimino al estudiante como objeto, ¿sí? Sino que elimino la colección que contiene toda la lista de los alumnos, o sea, esa colección, que es una lista, contiene datos del tipo estudiante. Pero yo no estoy eliminando el estudiante, estoy eliminando el registro de esos estudiantes en esa lista que se llama alumnos. Esto es justamente aprovechamiento, eso es composición, perdón, agregación, ¿sí? Porque yo no estoy, no hay una asociación fuerte ahí. ¿Está? Bien. Eh, bueno, y después tienen lo mismo, pero para departamento y materia, es decir, la misma asociación. ¿Sí? Acá tenemos, en el caso de departamento, que el departamento es, es una agrupación administrativa dentro de una universidad en donde se agrupan justamente materias o asignaturas afines. ¿Sí? Entonces tenemos el nombre, el código del departamento y en este caso una estructura que se llama materia, pero es un diccionario. Si ustedes ven, está representado, un diccionario vacío, está representado por llaves. ¿Sí? Bueno, acá en este caso, agregar materia, lo que hace, fíjense que aquí está creando, cuando le agrega la materia, le pasa la descripción, el código y los créditos de la materia. Y acá está instanciando, ¿sí? Está creando una instancia de la materia y lo agrega al diccionario. ¿Sí? Después, más adelante, vemos trabajos con estructuras de datos en Python, ¿sí? Pero eso es, tengo que cambiar y revertir un poquito. Tendríamos que haber empezado con esto para poder trabajar con estructuras. Igual no es complicado. Eh, la forma en que se agrega un elemento a una lista es con un método append y la forma que se agrega a un diccionario es con una clave y un valor. ¿Sí? Una lista puede contener elementos de cualquier tipo, al igual que un diccionario, pero la diferencia entre una lista y un diccionario es que las listas están indexadas, ¿sí? Por un número y los diccionarios están indexados por un valor que puede ser de cualquier tipo, ¿sí? En este caso, código es un tipo string, creo que es string ahí, no me acuerdo, pero sí, los ejemplos son todos strings. ¿Sí? Bueno, ¿qué le quería mostrar acá? Si yo elimino un departamento, en este caso aquí, estoy eliminando la materia. Acá, acuérdense que lo que estoy haciendo es eliminando la instancia que acabo de crear. ¿Se entiende? Una forma es pasarle una instancia de un objeto, o sea, yo lo que hago es agregarlo a una colección, y la otra cosa es pasar los datos para poder instanciar ese objeto. ¿Sí? Bueno, el método agregar materia de departamento hace eso. Toma información, que son los parámetros de descripción, código y créditos, crea una instancia de materia que si ustedes miran en el constructor de materia de la clase, tenemos descripción, código, créditos y departamento. Departamento es el último que se le pasa como self. Acuérdense que cuando yo estoy en el método agregar materia de departamento, el último parámetro es self, o sea, es el objeto de departamento en sí mismo, lo que le estoy pasando. ¿Ah? Bueno, y materia lo que hace es crear una instancia con departamento. Si ustedes miran, fíjense que tiene descripción, código, créditos y departamento al cual le asigna
o sea, el estado self departamento le asigna el parámetro departamento que le acaba de pasar. Y a continuación, sobre ese parámetro, que es una instancia del tipo departamento, llama al método agregar curso. ¿Sí? Que es justamente agregar curso se agrega, digamos, la materia en sí se agrega ahí está mal, no es agregar cursos, es agregar materias. ¿Sí? El nombre del método aquí es agregar materia y self. Y después crea una lista vacía que se llama comisiones. ¿Ah? Y un método que lo que hace es toma un año determinado y agrega, y fíjense lo que hace, comisiones append, y lo que hace es crear una instancia de una comisión con self y año. ¿Sí? A ver si está por ahí comisión. Acá. Ven que comisión toma la materia y el año. Entonces, en este caso le está pasando la instancia de la materia, el año, y crea una instancia de comisión y eso lo agrega a la lista de comisiones. ¿Está? En este caso acá, cuando elimino la materia, elimino todas las comisiones relacionadas con esa materia. Entonces, en este ejemplo puntual, lo que se está haciendo es construyendo por composición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo elimino una materia y esa materia tiene 5 comisiones, entonces estoy eliminando todas las comisiones de la materia porque estoy creando la instancia. En el ejemplo anterior, yo le estoy pasando una instancia de otra clase, pero no estoy eliminando el objeto en sí. ¿Sí? No sé si se ve eso en el código, si se interpreta, digamos, es las distintas formas, digamos, de aprovechar comportamiento existente en otras clases, pero en una es a través de agregación, que es la primera entre estudiante y comisión, y en la otra, departamento y materia, es por composición. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es representar esta situación, o sea, estudiante, comisión, departamento y materia, en un caso por agregación y en otro caso por composición, en código. ¿Tá? El resto de lo que hay acá en el apunte es comentarios y explicaciones de lo que tienen en el código. ¿Sí? Eh, Fíjense que ahí al final de agregar comisión en la clase materia, este código después yo le voy a modificar, insisto en eso, sí, porque no tiene los atributos privados, no tiene las propiedades de acceso a los atributos, está todo público, digamos, ¿sí? Y habíamos convenido de que los que los atributos sean privados y que nosotros, a discreción y de acuerdo a la necesidad que tengamos, vayamos creando propiedades de lectura y o escritura a medida que las vayamos necesitando. ¿Sí? Alexander, comisiones -1 lo que hace es devolverte justamente el último elemento ingresado a la lista. ¿Sí? El último que se agregó, eso te devuelve. Bueno, empiecen, chicos, por la construcción de las clases de estudiante y comisión y después continuemos con departamento y materia. ¿Está? ¿Se entendió esto, chicos, no? No escuché ninguna consulta, por eso pregunto, pero el concepto, digamos, básicamente es simple. Profe, ¿en qué página del apunte quedó? ¿En qué página está el ejemplo? Sí, sí. Mira, yo lo tengo en mi apunte en la página 68. Está desde el índice, vayan a agregación y ahí a 5 continuación o de eso. 6 tengo yo. ¿Cuánto? 5 o 6. A la pucha. 5. Sí, porque está cortado, el vos tenés todo entero, nosotros lo tenemos por parte. Sí, el de No, pero si agregación. yo subí el anterior.
Bueno, Yo tengo el que tengo abierto 5 o 6, no sé, Axel, ¿vos en qué página tenés? Ah, yo en voy por ese, sí, clase, sí, por sí. eso. No, yo voy Ah, por clase. no, no, está ahí, apunte de programación el primero. Ahí meto Claro, todo. claro, yo abrí por clase, por eso. Este que Claro. tenés por clase abajo, abrí por clase, por eso sale 5 o 6. Listo, no dije nada. Perfecto, Axel. Ahí Axel puso en el chat, chicos, algo que les va a servir para el manejo de listas. ¿Sí?
¿Sí? Yo escribí lo del ejemplo y me tira un error. Sí. ¿Querés compartir la pantalla? Sí, ahí comparto. Ahí se compartió. Ahí está, ahora sí. Me dice esto. No sé lo que significa. Sintaxis inválida. A ver, en la línea, ¿dónde está dando el error? A ver, vamos a ver si no. Línea. A lo mejor viene más arriba eso. Línea 1, línea Vamos 8. a hacer, vamos a hacer esto. Y primero no. Y ahí vemos bien. Ah, Corrió. es Una raro. cosa, Gonzalo, Sí. te comento porque es importante que las, todas las propiedades, digamos, las variables que contienen estado de las clases, yo le estoy pidiendo que hagan con el guión bajo adelante para hacerlos privados. Ah, Y esto acá. después, y después que agreguen a través de decoradores que vayan creando propiedades a medida que las vayan necesitando. Ok. Entonces, por ejemplo, estudiante, nombre, legajo y clase, todo privado. ¿Se entiende? Si Sí. necesitas acceder al nombre, crea, o perdón, Claro, utiliza ahí hago el arroba el solo property lectura o para... el. Sí. Exacto. Sí, tengan en cuenta eso porque eso es parte, sí, de la evaluación después, ¿saben? Ok, gracias. Pero aparentemente corrió tu código. Sí, corrió, no sé qué. No sé qué. Cuando le. Antes de mostrarle no corría. Ah, está bueno. El que, por ejemplo, dice clases con los corchetes que pasa a ser una lista, también le hago privado. Perdón, estaba silenciado. En general, todo estado interno, háganlo privado, ¿saben? Entonces eso vamos a utilizar por convención, digamos, para poder trabajar el código. Si necesito acceder a alguna de esas variables que forma parte del estado de la clase o del objeto en realidad, entonces ahí sí utilizamos un decorador para poder dar acceso de lectura o escritura si se necesita. Hecho el ejemplo, si se anima a compartir, avise, abra el micrófono, pida y lo vemos. ¿Sí?
Lucas, la prueba es a través, instanciando, digamos, las... A ver, permitime un segundito, voy a compartir mi pantalla. Vos tenés las clases, ¿sí? Dentro del módulo este, acá están todas las clases, y después lo que tenés que hacer es instanciar. Acá, por ejemplo, esto estoy actualizando el apunte ahora, ¿sí? Yo estoy por subir esto mismo en el apunte, ¿sí? Ya lo estoy terminando. Acá yo creo una instancia, por ejemplo, suponete, de las clases que vos fuiste creando aquí, que esto es lo que yo les pido a todos, que siempre el estado de las clases internamente las creen privadas. Después, si necesitan visibilizar ese estado, o sea, que puedan acceder desde afuera, lo que hacen es trabajarlo con, ¿cómo es? Nunca me sale el nombre de esto, con decoradores, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este caso yo necesité acceder a materias, ¿sí? Que lo que hice fue simplemente lo decoré y después lo que hago es simplemente recorrer esa lista, bueno, en este caso es un diccionario, ¿sí? Y, y muestro, digamos, el contenido de ese diccionario, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente, yo voy a subir esto. Si ustedes quieren, lo podemos discutir, pero respondiendo a tu pregunta, Lucas, lo que tenés que hacer es ir creando instancias. Por ejemplo, acá yo creé 3 instancias de alumnos, 3 instancias de departamentos, 3 materias, 3 comisiones y después matriculo a una alumna a determinada comisión, a José a otra comisión, ¿sí? Y así. Fíjense que acá, por ejemplo, en materia, yo estoy creando la asignatura y le paso el departamento al cual, y le estoy pasando una instancia, ¿sí? Fíjense que es la instancia de este departamento aquí. ¿Se entiende? Entonces, ya le estoy pasando la instancia. De esa manera probás. Yo ahora en un momentito subo el apunte, ¿sí? Así se pueden guiar un poquito. Creo que está hecho. Bien. Bueno, actualizo el índice y estaríamos para subir esta parte. Ahí está actualizado, chicos. Actualicen su página del navegador y descarguen el apunte y está el código actualizado de
Ese código que pegué ahí, si ustedes lo chequean, o sea, tiene algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la página, a ver, ¿qué página está acá? 60 y... no, 68. La página 68, si ustedes observan, hay un método que es def-str. Lo que hace es simplemente definir el comportamiento de, del objeto estudiante cuando interviene en una concatenación de cadenas. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, lo meto dentro de una sentencia print, ¿sí? O lo meto dentro de una concatenación de cadenas, llamo a ese método para devolver justamente su representación en cadena de ese objeto. Yo lo que hago es simplemente devolver el nombre. ¿Sí? Podríamos agregar otras cosas ahí si quieren. ¿Sí? Pero bueno, por una cuestión de simplicidad, devuelvo el contenido de la variable privada nombre. ¿Sí? En la clase estudiante. Después, eh, dentro de la misma clase, el método matricularse toma un objeto comisión, ¿sí? Una instancia de la clase comisión, y lo que hace es lo agrega a través del método append a la variable privada clases, que se acuerdan que era una lista. Bueno, para poder agregar un elemento a una lista no es otra cosa que un arreglo o un array de elementos, ¿sí? Bueno, la diferencia es que esos elementos pueden ser de cualquier tipo. En este caso, lo que hacemos es depositar elementos del tipo comisión, o sea, son objetos lo que estoy depositando adentro de esa lista. Y la forma de hacerlo en cualquier lista, independientemente del tipo de datos que estoy agregando, es append. ¿Sí? Y a continuación, sobre la instancia que le estoy pasando al método matricularse, llamo un método que es de la instancia, o sea, es del objeto comisión, y lo que hago es pedirle a ese objeto comisión que agregue a ese estudiante, que lo agregue a ese estudiante a esa comisión. ¿Sí? Por eso le pasa self, vendría a ser la representación de ese objeto, estudiante. ¿Está? Bien. Después, en el objeto comisión, les comento, el resto más o menos están en el código que ustedes tenían. Lo que cambié fue la representación privada. ¿Sí? Fíjense que en comisión tengo lo mismo. El método de agregar alumno lo que hace es agrega una instancia de un alumno, de nuevo lo mismo, a esa comisión. ¿Sí? Es como que lo agrega a la lista de alumnos, que es una propiedad privada de la comisión. ¿Sí? Fíjense aquí, si ustedes observan, def lista, yo creé un método aparte para poder visualizar los alumnos que están en esa lista de alumnos. ¿Sí? En este caso yo no le hice una decoración al, ¿cómo le puedo decir? A la lista privada. Simplemente creé un método que lo que hace es recorrer la lista. ¿Sí? Si ustedes observan, declara una variable del tipo cadena que empieza vacía y después hace un for que recorre variando y en un rango que va desde 0 hasta la longitud de esa lista de alumnos. O sea, si yo tengo 5 alumnos, va a ir de 0 a 5, pero range, acuérdense que varía desde 0 hasta ese elemento menos 1. O sea, en este caso, iría, si la lista tiene 5, range iría de 0 a 4. ¿Se entiende? Lo que les decía hoy Axel, que es relativo a 0 en las listas. Por esa razón. Y después lo que hago es pregunto, si el valor que hay en range, acuérdense que es una función que está incorporada en la librería, digamos, del lenguaje, y lo que hace es itera, él genera un iterador que va, en este caso puntual, desde 0 hasta la longitud de esa lista, menos 1. Si la lista tiene 5 elementos, va a ir desde 0 hasta 4. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso va entregando cada uno de sus valores. O sea, el 0 primero le entrega ahí. Entonces, en la siguiente iteración le va a entregar el 1, en la siguiente el 2, y así. Eso se utiliza para poder iterar sobre un rango de valores utilizando la sentencia for. ¿Sí? Bueno, a continuación tenemos la sentencia condicional if, que lo que pregunta es si el valor del índice i es, en esa iteración, es menor a la longitud de la lista menos 1, quiere decir que todavía está iterando dentro de la lista elementos internos, entonces lo que hace es simplemente agrega una coma al final, nada más. Pero si esa condición no es verdadera, quiere decir que llegó al último. En ese caso, simplemente le agrega el elemento, pero no le pone la coma al final. Nada más que eso. Para eso sirve. Y después retorna la cadena que fue construida dentro de la iteración del bucle for. ¿Sí? Eso es lo que retorna el método lista. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Departamento. El departamento tiene lo mismo, tiene el diccionario, ¿sí? Y acá fíjense que el diccionario, el método agregar materia de la clase de departamento toma una instancia materia, ¿sí? Un objeto materia. Entonces, la intención de ese método es agregar esa asignatura, esa materia, al diccionario que se llama materia, que es un diccionario privado, ¿sí? Self-materias es un diccionario que arranca vacío, ¿sí? Entonces, una vez que está dentro, fíjense que lo que hace es, a ver, ¿dónde estaba yo? Me perdí. Ah, lo que hace, como es un diccionario, para poder agregar un elemento a un diccionario, ¿se acuerdan que el diccionario estaba compuesto por un índice y un valor? ¿Sí? Una clave y un valor. Bueno, la clave en este caso vendría a ser el código de la materia. Por eso yo hago referencia a materia.código, ¿sí? Y si volvemos a ver, no, tenemos que ir para adelante. Ese hecho de poner materia.código, si ustedes observan, estoy llamando a una propiedad código dentro del objeto materia. Entonces, en este caso, si ustedes van para adelante a la definición de la clase materia, deberíamos encontrar un decorador para código que le dé una visibilidad pública. ¿Se entiende? Entonces, ahí en materia, si ustedes observan, hay una arroba property del código. Lo que estoy haciendo es definiendo una propiedad que lo que devuelve es lo que tiene la variable privada código. ¿Se entiende? Le estoy dando visibilidad pública o acceso hacia afuera hasta ahí, con solo lectura, no escritura. ¿Se entiende? Solamente puedo devolver el código, no puedo escribir el código. ¿Sí? Para que el método agregar materia dentro de la clase de departamento yo pueda utilizar materia.código como clave de mi diccionario, tengo que tener un acceso público a ese elemento. ¿Se entiende? Bueno, de ese diccionario me dice que la clave va a ser el código de la materia y el valor va a ser la descripción de la materia. ¿Sí? Y ahí, de esa manera, inserté un elemento dentro del diccionario. Para poder insertar un elemento de cualquier diccionario, tengo que proveer la clave y el valor. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Para proveer la clave como la descripción, en ambos casos necesito decorar la clase, en la clase materia necesito decorar el atributo código y el atributo descripción, que originalmente son privados. ¿Sí? Entonces, lo que hago es utilizar los decoradores property para darle acceso o visibilidad pública. ¿Está? Y de esa manera puedo llamar a esos elementos como una propiedad y no como una función. ¿Sí? Bueno, Profe, una consulta. sí. Vio que donde dice las materias, donde cómo cargan las materias, ahí se pone depto, por ejemplo, el departamento de computación. ¿Se podría poner dos departamentos ahí?
Por ejemplo, Eh, por ejemplo, cálculo que tiene, diríamos, sí, toda la ingeniería, podríamos poner que ahí todos los departamentos que tienen cálculo. sí. Lo importante es que, por ejemplo, en este caso, las materias que yo di de alta ahí son del departamento de computación. Como el constructor de la clase materia me exige una instancia del tipo departamento, o sea, un objeto de departamento, yo tengo que tener instanciado. ¿Sí? Eso sí, ahí sí importa el orden en que construís, pero yo podría haber construido departamento de electrónica y física después. No sé si eso responde a tu pregunta, si era eso a lo que te referías, digamos, el orden de creación. No, 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 no. Sino a... Vio en materias que ahí usted pone programación, o sea, pone el nombre, Sí, el legajo, los créditos y a qué departamento va a pertenecer. sí. Ahí, en vez de poner computación, se podría poner más cosas, por ejemplo, como a una cadena. ¿Una cadena? O sea, por ejemplo, que le Claro, diga computación. claro, que vaya al depto de computación y aparte vaya al depto de física. Ah, bueno, sí, se puede, pero yo tendría que modificar el constructor de materia ahí. ¿Se entiende? Porque ahí, por ejemplo, en el caso que vos me estás dando, sería mejor que yo entonces definiera, y ahí volvemos un poquito, a ver, volvemos a materia, vamos a la clase materia, ¿sí? En el caso que vos me estás planteando, en donde una misma asignatura puede pertenecer a más de un departamento, acá me convendría, en ese caso, sacar la instancia departamento del constructor y meter un método que diga agregar departamento. ¿Se entiende? Entonces, después que creé la materia, yo agrego a esa materia le agrego a determinados departamentos. No sé si se entiende la idea. Porque acá, por ejemplo, suponete que yo le agrego departamento en el ejemplo así como está planteado. Yo simplemente solicito una instancia de un objeto de departamento. Si vos querés agregar más, no lo podés hacer. Por la manera como está definida la clase. ¿Ves? Si en el diseño de tu clase implica que la misma asignatura puede pertenecer a más de un departamento, entonces sí convendría redefinir la materia, sacar del constructor, sacar departamento y agregar un método abajo de la clase materia que te permita agregar departamentos, o mejor dicho, agregar a departamentos. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Bien. Esto es por la manera en cómo definir la clase, nada más que por eso. Sería una cosa, a ver, permitime que comparto esto, sería una cosa más o menos así. Acá en materia, yo debería quitar esto aquí, ¿se entiende? Si yo le saco esto, epa, le agrego aquí un método que va a ser público, ¿sí? O le podría poner a departamento. Y acá le pasas una instancia de departamento. Entonces, acá voy a tener que crear. Viste que acá yo tengo, viste que acá en esta, yo le agregué el único departamento que yo paso en el constructor. Bueno, esto debería cambiar. O sea, acá en lugar de ser departamento, va a ser departamentos. Y ya no va a ser una instancia de una clase. Acá ya va a ser una colección. ¿Sí? Yo podría poner departamentos y esto podría ser originalmente una lista vacía, si se quiere, ¿está? Y este método lo que hace es, con ese objeto, le digo self departamentos, append departamento. ¿Ah? Entonces ahí yo puedo ir agregando más de un departamento a la misma materia. ¿Se entiende eso? Pero eso depende exclusivamente de la forma como definís tus clases. Y obviamente el diseño de tu clase va a depender
la manera está directamente relacionado a lo que vos estás queriendo modelar, ¿sí? Entonces, obviamente que eso puede variar, no es una cuestión rígida, es totalmente dinámico, ¿no? Y lo que intenta es modelar las necesidades que vos querés programar, digamos. Bueno, ¿Puedo dejar un ratito su pantalla, profe, de eso de lo último que cambió? sí, perdón. Acá habría que sacar esto, ahí quedaría así nomás. Ojo con este cambio, si ustedes ponen esto ahí, fíjense después en el código, porque yo le estoy llamando Y a ahí en determinado. y ahora como para llamar, o sea, para cargar, ¿cómo quedaría? Y ahí lo que tendrías que hacer es acá abajo, a materia, a ver dónde tengo materias, acá. En lugar de pasarle la instancia de departamento de computación, debería ser algo así. Creas la instancia de informática y a informática le llamas agregar a departamento que se supone que ya tendrías que tener instanciado, que es departamento de computación, suponete. ¿Sí? Ahí le agregas después informática, agregar a departamento y le agregas otro departamento que sería departamento física. Sería una forma de hacer. Entonces vos agregas tantos departamentos como quieras a esa asignatura. O también ocurre en el sentido del departamento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en los departamentos yo puedo, es que acá yo agrego las materias de los departamentos. Entonces, esto es lo propio, digamos, pero en el sentido inverso. O sea, acá yo al departamento le agrego las materias. ¿Sí? Ah, no sé dónde está la materia. Acá. Lucas, el orden en la instanciación es importante. Y respecto a tu pregunta, sí es importante, pero en la medida en que vos necesites utilizar instancias, ¿sí? Es un poco lo que vimos ahí con Gonzalo, creo. Acá yo simplemente le di un orden en el cual yo fui instanciando los tipos de datos, pero no quiere decir que ese orden sea estricto. Si yo puedo crear, por ejemplo, el estudiante Romina y, por ejemplo, quería inscribirle en determinada comisión a esta alumna. Entonces, tendría que crear la comisión a continuación, pero para poder crear la comisión tengo que crear la asignatura. Entonces, creo la asignatura. Entonces, el orden sería el estudiante, la asignatura, después la comisión y, por último, le inscribo en esa comisión a la alumna Romina. Ese sí sería un orden necesario.
ok, bien ahí. Bueno, ahora si ustedes ven por ahí en el código, lo que vamos A viendo mí no es... me corrió el código, profe. ¿Perdón? No, no te Después escuché. de esa modificación no me corrió el código. No. No, no, ¿Querés compartir tu pantalla y vemos cuál es el error? dale. Puede ser que te dé error, porque la verdad que yo lo puse para mostrarte, pero no chequeé si corría eso. De hecho, yo voy a deshacer todo esto porque... Ahí se está viendo. bueno, sí. Lo que me dice es esto. A ver, La guardamos un línea segundito. La 104 línea primero. 104. Pon la línea 90 primero, que sería lo de... La 104 Bien. parece que está dando. Pero es mediante esto. La línea 90. Departamentos, APEN, departamento. Bueno, ¿qué error te da ahí? Ahí va. Em, materia, objeto... Materia, el objeto materia no tiene el atributo materia de departamentos. A ver, mostramos un poquito materia. Acá. Está bien, ahí tenés, no, no, ahí tenés departamento, departamentos le pusiste. Ese debe ser el error. Puede ser. Ah, puede ser, sí. Sí, pues era eso. Error Ahí de está. tipeo. Y acá para probar sería, por ejemplo, mostrar algo, ¿cierto? Claro, ahí, por ejemplo, podrías mostrar si tenés alguna comisión con materias, perdón, con alumnos, fíjate, mostrar la lista de Eh, alumnos. ¿Y ahí cómo se mostraría eso? Y ahí, fíjate, Romina y José están matriculados en la comisión de programación. A ver, mostrame un poquito la comisión, si tiene algún método que visualiza la lista Eh, en comisión. acá. Ahí, bien. Y ahí tenés agregar estudiante. Sí, ahí te faltaría la lista para mostrar los alumnos, si querés visualizar la lista de alumnos, digamos. Entonces ahí tendrías que crear un método. ¿Entendés? Ahí definís un método que recorra tu Tipo, lista. tipo así. No, perdón, así. No, vos querés visualizar, vos ya estás haciendo el append ahí en estudiante, ¿ves? Sí, Entonces, ahí ponele def lista, vamos a crear una lista ahí. El que te muestra la lista de alumnos, como quieras llamarlo, ¿sí? Entonces, eso toma self, nada más. Bien. lista. No sé si me toma el punto, Ojo porque con aún usar puntos sale, en el nombre del método. sale Eso, ahí está. Lista alumnos. alumnos y ahí ponele. Tenemos que construir una lista. Acordate que la lista son objetos estudiantes, ¿no es cierto? Acá también iría el nombre. No, no. No, no, porque vos lo tenés en alumnos. Vos tenés la propiedad privada alumnos. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que vos tenés dos decoradores, uno para la propiedad año y otro para la propiedad alumnos, que devuelve alumnos. Ahí. Claro, Podés sí, usar ahí tengo. esa propiedad si querés, yo no vi eso. Esa propiedad, en el print vos ponés el nombre de la comisión, de la instancia de la comisión, Entonces saco este. comentarios, borrale eso. Y después vamos a la Definir. ejecución allá abajo y ahí podés poner la comisión, que sería la 2020 esa, ah, ah, con 2021 esa programación. es. Y ahí punto, vos ya tenés un decorador que te permite acceso a alumnos. Sí, Esta. Y ahí lo que te va a mostrar es la lista. Sí, si vos corres, te va a mostrar los componentes de esa lista. ¿Ves? el- Te dice que sí, la es un dirección. objeto
es una lista de objetos estudiantes, ¿ves? O Tiene sea, no es dos. la forma más prolija de mostrar algo. Entonces, en ese caso, para eso se construyen métodos, y de paso me sirve para mostrarle a todos que si vos haces un decorador de una lista privada, te va a mostrar de esta manera. Vamos a Entonces, mostrar en en ese el caso como no dirección. conviene decorar listas, dejarlo privado y vos lo manejás, ¿entendés? Sí. Fíjate ahí arriba, volvé a comisión. Acá. Y Claro, saco ¿ves? Ahí y donde dice, sacás ese decorador y lo mismo el del setter. El setter no te conviene tener porque eso vos lo agregás. Cuando claro, agregás yo le estudiante, puse el sete porque pensé que era, que digamos, se podría, ese sí estaría bueno modificar por las dudas. claro, lo que pasa es que vos modificás a través de agregar estudiante. ¿Entendés? Ah, entiendo. Ahí tenés self alumnos, es self punto guión bajo alumnos en agregar estudiante. Ahí estás accediendo exactamente, ahí estás accediendo a la lista privada. Agregás esa instancia estudiante a la lista, ¿sí? Bien. Ahora, si vos querés visualizar eso, ya tenés que crear algo personalizado. Entonces creas un método que era el que estábamos construyendo recién. Creas un método que se llame def lista de alumnos, que no toma ningún parámetro, simplemente el self, y de ahí lo que haces es recorres esa lista privada y construís. Si querés, podés construir. A ver, porque acordate que cuando lista ese método te tiene que devolver una lista de alumnos, ¿no es cierto? Entonces, tenés que construir un texto. En el ejemplo que yo les di, yo construí una variable del tipo cadena con los nombres de los chicos, nada más. ¿Sí? Tip- Entonces lo puse. tipo este. No, estaba en. Espera, ya te digo, ¿dónde está eso? En materias. Yo hice lo mismo, pero en departamento. Si vos observás en departamento, en la clase de departamento, ves que hay un método en materias. Ah, sí, sí. Bien, Está mirando el PDF acá. bien. En ese caso, Ah, ahí modificó, yo no había visto. sí, no te conviene decorar todo, eh, Gonzalo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. No te conviene decorar todo. Los decoradores son de acuerdo a tu conveniencia, nada más. ¿Sabes? Te comento eso. Después vos modificar el código de acuerdo a tu necesidad, pero no siempre conviene hacer visible o hacer público todo, por una cuestión justamente de encapsulamiento. ¿Se Ok. entiende? Acá iría el de Por materias. ejemplo, a ver, Acá. ¿en dónde estábamos? En la lista de alumnos. La lista de alumnos. Bueno, ahí ponen una variable que se llame alumnos, adentro, ahí. Crea una variable vacía, alumnos, del tipo cadena. Alumnos igual, comilla, comilla. Comilla simple o doble, lo mismo, está bien. Bueno, y ahí después hace un for ¿Por qué? i, o a, o no importa el nombre de i. Este. Ah, y. No, Ah, no, sí, Una sí, sí. variable. Sí, sí. no, ahí sacale el igual, espacio in, y ahí espacio poner range. Lo que vamos a hacer es generar un rango de iteración. Desde cero, a ver, espera un momentito esto. Espera. Mostrame un poquito más arriba tu código. Ah, no, una lista esto. ¿Ves que alumnos es una lista, no es un diccionario? Sí. Bien, entonces ahí pone range de cero, pone abrir paréntesis, 0, len de self, guión bajo alumnos. Len es una función que Ok. toma la cantidad de elementos de esa, exactamente. Bueno, entonces, range te va a devolver el primer valor 0 y lo va a depositar en i. El siguiente va a ser 1, el siguiente 2 y así hasta la longitud de self alumno menos 1. ¿Ya?
Bueno, ahí ponele 2 puntos al final. ¿Sí? Bueno, y acá lo que hacemos es, pones alumnos, que es la variable que tenés declarada vacía, es igual o más, fíjate que ahí abajo te propone, Sí, bueno, ahí me tiraba el más. es el más igual, Ahí está. claro, ahí. Claro, y sumaría. Y Sumaría ahí te 1. van bueno, acá tenés cuidado porque esto te concatena uno al lado pegado al otro, digamos, no tenés posibilidad de agregar otra cosa y si podés poner un más al final ahí, coma, Coma. no, más, más comilla, coma, espacio. Entonces vos separás o espacio, pone comilla, entre más, espacio, y ahí pone comilla y poner un espacio en el medio. Ahí. ¿Sí? Vos estás usando, yo no veo bien, pero vos estás usando la comilla simple, ¿no es cierto? Sí, ahí puse la comida simple. Perfecto. Bueno, listo. Y ahí el return va a ser de alumnos. Pero dentro del foro, fuera del. Afuera, ahí donde está el return. Va a retornar cuando termina el for. Ah, ¿Sí? claro, sí, lo que estaríamos haciendo es guardar en alumnos lo que Exact- estaría dentro de la lista de esta. De esta lista. exactamente. Y lo Claro, que ¿por qué vos le llamamos guardás adentro alumnos? Le llamamos alumnos, pero podía ser cualquier otro nombre. fíjate que ahí estás guardando objetos. Mira, aguardamos un segundito ahí. Cuando vos haces referencia al self-alumnos sub i, estás haciendo referencia a la posición yésima de esa lista. Pero ¿qué tenés ahí adentro? ¿Qué estás guardando con el agregar estudiante? Estás Los agregando nombres de los instancias de estudiantes. estudiantes, ¿no es Claro. cierto? Entonces, lo que te conviene acá, Gonzalo, es referir al nombre del alumno. O tenés una variable, no, sino una propiedad, nombre del alumno o del estudiante sería en la clase, No. Clase ¿no? de estudiante. De estudiante. ¿Ves que tiene No. nombre? Sí. Ahí tenés, ¿ves que tenés decorado nombre? Sí. Podés usar esa propiedad Para cuando... llamar ahora. Bueno, volvamos de nuevo a lo que estábamos haciendo. Bueno, fíjate que acá en self punto guión bajo alumno sub i hace referencia a un objeto del tipo estudiante, ¿cierto? Sí. Bien, ahí a continuación del corchete de cierre podés poner un punto y llamar a la propiedad. Al nombre. Exacto, nombre. Entonces lo que estás haciendo es llamando a la propiedad de la referencia que te está devolviendo esa sentencia anterior. O sea, llamando acá. Exactamente, le llama a esa propiedad. ¿Sí? Entonces, volvés y él a Acá sería continuación. punto estudiante nombre o solo nombre. No, no, no. Solo nombre porque el estudiante, lo que vos devolvés, bueno, yo no puedo tomar acá, pero el set punto guión bajo alumnos, corchete y corchete, te devolvió una instancia del tipo alumno, de estudiante en realidad. ¿Sí? O sea, como que ya esto sería el estudiante. Este es el objeto. Entonces vos estás Entiendo. llamando a una propiedad de ese objeto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, probá a ver si funciona eso. No sé si llamaste al método lista alumnos. Ah, no, ahí abajo no. Fíjate un No. poquitito ahí abajo. Ahí está, es lista alumnos. Y eso sí es un método, entonces tenés que tener una apertura y cierre exactamente ahí. Romina, Digamos, ahí está. Bueno, en este caso te devuelve solo el nombre, ¿sí? Pero si vos tuvieras un apellido, o podrías llamar al solo el método que te nombre y devuelve el apellido. apellido. Claro. Y una pregunta. ¿Cómo se imprime un enter? ¿Cómo qué? ¿Cómo se podría imprimir un enter? Con barra, vos tenés que poner tenés barra invertida sería. Ahí está lo que puso Fabricio. O el No print, veo, como pone no Axel, veo. el print lo que hace es te imprime un salto de línea vacío. Y si no pones entre comillas, como puso Fabricio, el barra invertida Arroba. N. Ese. No, no Sin roba. el arroba. Ah, así. Pero sin el comilla.
No, el arroba no debería. No, ahí aclaró Axel. El arroba no Sí. va. Ahí me apareció el mensaje por eso. Así como está, así como está. Eso. Ahí está, Romina, Enter, José. Y bueno, guarda un Perfecto. Enter más. Claro, ahí te pone un enter más porque, bueno, no controla que es el último elemento de la lista. Entonces te agrega igual un enter. Ok. Perfecto. Y así para llamar a todos, a todas las cosas. Exactamente. Sí. Bueno, ya que estamos en eso y es muy puntual al ejemplo que vos pusiste ahí de lista alumnos, volvete un poquito arriba donde está definida la lista de alumnos. Lo estamos. Ahí. Bueno, perfecto. ¿Ves que ahí en self punto guión bajo alumnos sub i voy a llamar a nombre? ¿Sí? Porque estás llamando a una propiedad del tipo de dato de esa lista, de ese elemento de la lista. Bueno, el tipo de datos que contiene la lista son alumnos, son estudiantes. Sí. Bueno, entonces, fíjate un poquitito arriba donde está estudiante, donde está definida tu clase. Yo puedo llamar el legajo o la clase. Sí, también puedo llamar el legajo. No, podés definir el método, que eso le hice referencia hoy, abajo, ahí donde, después de matricularse, si querés, o cualquier lado, dentro de la clase estudiante, definí un método que se llama def-str. S, ahí, self, S, tomale S. Ese método es un método especial en donde vos declarás cómo se visualiza el tipo de dato. ¿Se entiende? O sea, acabo de definir cómo, cuando le llamas desde el método que estás llamando anteriormente, qué es lo que te devuelve el tipo de dato estudiante. Y ahí vos podés poner return, ponerle return, espacio, self, nombre. Guión bajo. Y sí, el privado, o sea, guión bajo Vale. nombre. Entonces ahí está, si vos tuvieras un apellido, pondrías más self-apellido, ¿entendés? Entonces, cada vez que vos llamás te va a devolver el nombre y el apellido. ¿Se entiende o no? Sí. Ahí poner, si querés, legajo. Ah, un legajo porque tengo. Si no, está por Legajo, crear mi porque tenés apellido. apellido. Legajo. Ahí está. Entonces, eso va a ser todo pegado, pero no importa. Acá, ahí abajo, ahí en self alumno, ahora saca el punto nombre. Y pondría la función. Nada, es solamente sacar el punto y sacar nombre. Ahí lo que está pasando es que, como está dentro de una operación de concatenación, él está requiriendo que el tipo de dato que está en esa posición de alumnos, que es un tipo estudiante, se convierta en una cadena y va a llamar al método str, es especial para eso. ¿Se entiende? Si vos lo ejecutás ahí, fíjate lo que pasa. El estudiante. Ah, no. Ahí tenés que convertir en tu método al final, ahí Ah, en la el que llamada, estabas acá abajo, la haciendo. llamada. A ver, ¿dónde Bueno, está? No. Volvete a lista. listo, acá. Ahí, lista alumnos. Pone self, str, ponele al self. Todo eso que está self-bajo alumno, ponele dentro de la función str. Convertir eso en cadena. Ahí está, eso puso. Yo no veo acá está el chat. Ahí adelante de self, pone str, STR. espacio, perdón, abril y cerrale al final del corchete. Ahí. Ahí ¿Así? lo que estás haciendo es convirtiendo a cadena y ahí llama al método str. Ahora sí. Sí. Ahora Listo. correle. Romina más el legajo, José más el legajo. ¿Está? Eso pueden utilizar para cualquier clase. El STR lo que define es justamente cómo se visualiza La dentro, salida. cuando vos le pedís que se convierta en una cadena, qué es lo que debe hacer, lo definís en ese método. Pero, o sea, Son métodos definimos especiales. cómo saldría el dato. Claro, exactamente. Cada vez que necesita convertirlo a cadena, ¿sí? Sí.
Ah, Ok, no compartir. bien, Gonzalo. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún error que le esté dando que quiera visualizar y lo corregimos juntos? ¿O consultar algo que no le salga? Perdón, si alguien habló, yo no entendí. Muy bajito escuché. Fíjense ahí lo que aclaró Axel respecto al STR, es justamente para sobreescribir la representación de conversión de cadena del objeto, ¿sí? Porque si no tenemos definido ese método, muestra justamente la representación del tipo de dato, que es lo que está ahí abajo, main, estudiante, object, add. Bueno, esa es la dirección de memoria, eso no va a coincidir, pero es la representación por defecto de una clase, de un objeto del tipo estudiante, ¿sí? Entonces, si vos definís el método STR, que es un método especial dentro de una clase, lo que haces en realidad es redefinir eso, redefinir para ver cómo ese tipo de dato, que es del tipo estudiante, se convierte en una cadena. Claro. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, había otro ejercicio en pendiente, pero bueno, no, parece que no llegamos. Es sobre la representación de los temas musicales, pero bueno, eso vamos a dejar para mañana. Cómo representar en código. O por ahí armo otro ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Quieren hacer una pregunta respecto a lo que vimos? O sea, en definitiva, y como resumen, digamos, lo que vimos hoy es cómo aprovechar comportamiento que ya tenemos declarado en otras clases, pero a través de composición, o sea, componiendo objetos o agregando objetos entre sí. ¿Sí? Eso me permite justamente aprovechar lo que ya existe en la clase. ¿Sí? Tengan en cuenta, si llevamos, digamos, a la comparación con la herencia, lo que estamos haciendo acá es cuando componemos, por ejemplo, cuando generamos, metemos un objeto dentro de otro, lo que hacemos es utilizar la totalidad de la funcionalidad del objeto. No podemos ser selectivos, ¿sí? ¿En qué vamos a usar ese objeto y qué no? Si un objeto está dentro de otro, el objeto contenedor puede acceder a cualquiera de los métodos, entre comillas, públicos que el objeto interno declare. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy metiendo un objeto dentro de otro, ese objeto contenedor puede llamar a cualquiera de los métodos públicos o estado público que declare el objeto contenedor. Insisto en la declaración de los atributos como privados. ¿Sí? Es muy importante que tengan en cuenta eso, chicos. ¿Por qué? Porque después, si yo quiero o no hacer visible un atributo de mi clase, lo puedo controlar con los decoradores. ¿Sí? Si a mí no me interesa que un atributo sea visible afuera, no decoro absolutamente nada. Si a mí me interesa ser selectivo en qué muestro y qué no, entonces voy decorando de acuerdo a mi necesidad. Esos decoradores pueden ser solamente una propiedad de lectura o una propiedad de lectura y o escritura. Eso pueden elegir. ¿Sí? Entonces, al ser selectivo en lo que voy visualizando o permitiendo ver, me permito, digamos, encapsular mejor mi comportamiento y mi estado. Así que eso es fundamental, digamos, en un diseño bajo el paradigma de orientación a objetos. ¿Está? Bueno, eh,
creo que eso sería todo por hoy. Si no tienen consultas, chicos. Y si no, daríamos por finalizada la clase, porque para otros ejercicios ya creo que es tarde. Vamos a preparar otro ejercicio para mañana. La clase de mañana van a ser ejercitaciones exclusivamente sobre esto y vamos a ir agregando lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Y una cosita, vayan pensando, chicos, en el sistema que ustedes quieran desarrollar. La forma de lo que vamos, mejor dicho, lo que vamos a hacer, lo que va a ser evaluado en el proceso de construcción de ese sistema, de esa porción de software que vamos a hacer, son los conceptos. ¿Sí? Entonces, se va a evaluar que ustedes entiendan, que ustedes tengan claro la encapsulación, la herencia múltiple, la herencia simple, el polimorfismo, bueno, cosas por el estilo. ¿Sí? Ahí es donde va a apuntar la evaluación de esta asignatura. Ustedes pueden pasarse codificando un programa lo que queda de la asignatura, pero si ustedes no expresan bien o queda en evidencia de que ustedes no entienden lo conceptual, digamos, del paradigma, no interesa cuán grande sea el código o el sistema, lo que importa acá es que ustedes tengan claros los conceptos del paradigma y cómo llevarlos a la práctica, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso insisto tanto en el Estado siempre declare lo privado y después vayan haciendo visible lo que necesitan. Eso es todo por mi lado. No sé si quieren agregar algo. Axel, Alicia, Gustavo. No, si no tienen más dudas. Bueno, entonces damos por finalizada la clase, chicos. Nos estaríamos viendo mañana a la misma hora y mañana vamos a hacer práctica. ¿Está? Dale. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Bueno, Gracias, Alicia, gracias, Gustavo y dale, Axel. nos vemos. Adiós. Gustavo, Axel, nos vemos mañana. Gracias, chicos. Chau, Chau, profe, chau, adiós. muchísimas gracias. Chao, chao.